En el invierno de 1981, dos patrulleros estatales encontraron una casa de campo a las afueras de Hazel Ridge, Pensilvania, que no había sido abierta en 43 años. La puerta estaba clavada desde el interior. Cuando finalmente lograron entrar, encontraron a dos mujeres ancianas sentadas a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, esperando. Las mujeres eran hermanas. Tenían poco más de 70 años, y cuando los patrulleros les preguntaron por qué habían estado encerradas desde 1938, las hermanas se miraron entre sí. Luego volvieron a mirar a los agentes y una de ellas dijo: "Los estábamos protegiendo a ustedes". Las grabaciones de sus entrevistas fueron selladas en menos de 72 horas. Lo que estás a punto de escuchar nunca se había hecho público hasta ahora. Hola a todos. Antes de empezar, asegúrate de darle like y suscribirte al canal y dejar un comentario diciendo de dónde eres y a qué hora estás viendo esto. Así YouTube seguirá mostrándote historias como esta. La propiedad de Hazel Ridge había estado en el radar del condado durante décadas, pero nadie había hecho nunca nada al respecto. Estaba a 3 millas fuera de los límites del pueblo, rodeada de bosques densos y accesible solo por un único camino de tierra que se volvía intransitable cada primavera. Los registros fiscales del condado mostraban que la tierra pertenecía a la familia Marsh, específicamente a dos hermanas, Dorothy y Evelyn Marsh, nacida en 1906 y 1909 respectivamente, pero nadie en Hazel Ridge las había visto desde el invierno de 1938. La casa en sí era una granja de 2 pisos. La pintura blanca hacía tiempo que se había vuelto gris por el clima y el abandono. Las ventanas de la planta baja habían sido tapiadas desde el interior. La chimenea no mostraba señales de humo desde que alguien pudiera recordar. Los vecinos, y no había muchos, informaban de vez en cuando de luces que se movían detrás de las ventanas del segundo piso, tarde en la noche, pero la mayoría asumía que eran adolescentes o vagabundos usando el lugar como refugio. Todos creían que las hermanas Marsh habían muerto o se habían mudado antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en enero de 1981, un trabajador de servicios públicos que estaba actualizando los mapas de la red eléctrica notó algo extraño. La casa seguía consumiendo electricidad. No mucha, solo un goteo, pero constante. Mes tras mes, durante más de 40 años, alguien estaba pagando la factura. Cuando lo reportó al condado, cruzaron la información con los registros fiscales y descubrieron que los impuestos de la propiedad también se pagaban automáticamente desde una cuenta bancaria abierta en 1937. La cuenta nunca se había tocado, salvo para esos dos pagos recurrentes. El sheriff del condado, en ese momento, un hombre llamado Richard Holloway, decidió que merecía la pena hacer una visita de control de bienestar. Envió a dos patrulleros estatales, Daniel Kovac y James Brennan, investigar el 14 de enero de 1981. Era miércoles. La temperatura era de 9 grados bajo cero. Ambos hombres solicitarían traslados a otros condados en los 6 meses siguientes esa visita. Kovac acabó abandonando por completo el cuerpo de policía. Cuando le preguntaban por qué, solo decía que hay cosas que uno ve y que cambian para siempre, como duermes por las noches. Brennan nunca habló públicamente del tema, pero su hija reveló años después que empezó a ir a la iglesia 3 veces por semana, después de aquella llamada Hazel Ridge, algo que nunca había hecho en toda su vida. Cuando Kovac y Brennan llegaron a la propiedad aquella mañana de enero, lo primero que notaron fue el silencio. Ni pájaros, ni viento entre los árboles, solo un silencio opresivo que Kovac describió más tarde como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. La puerta principal era de roble macizo
y había sido clavada no desde fuera, como cabría esperar en una propiedad abandonada, sino desde dentro, docenas de clavos hundidos, través de la puerta hacia el marco, algunos de ellos doblados por la fuerza del martilleo. Las ventanas de la planta baja estaban selladas de la misma forma, tablas clavadas desde dentro, superpuestas en algunos puntos, como si quien lo hizo quisiera estar absolutamente seguro de que ni entrara ni saliera luz alguna. Brennan llamó por radio la central mientras Kovac recorría el perímetro. La puerta trasera estaba igual. La entrada al sótano había sido cementada. Cada posible punto de acceso había sido sellado metódicamente, pero el medidor eléctrico giraba lenta pero constantemente. Alguien estaba dentro. Alguien estaba usando electricidad. Después de 20 minutos, gritando, sin recibir respuesta, Kovac tomó la decisión de forzar la entrada. Usaron una palanca en la puerta principal. Les llevó casi 15 minutos arrancar suficientes clavos como para poder abrirla. Lo primero que les golpeó fue el olor, no putrefacción, que es lo que esperaban, sino algo distinto, algo orgánico y denso, como tierra y papel viejo, y algo levemente químico que no pudieron identificar. El interior de la casa estaba casi completamente oscuro. Sus linternas cortaban capas de polvo que flotaban en el aire como niebla. El pasillo de entrada era estrecho. El papel pintado se desprendía en largas tiras. A la izquierda, una sala de estar. A la derecha, lo que parecía un salón. Recto, la cocina. Y sentadas, la mesa de la cocina, iluminadas por una única bombilla desnuda que colgaba del techo, estaban las dos mujeres ancianas. No reaccionaron cuando los agentes entraron, no giraron la cabeza, no se levantaron, simplemente permanecieron allí sentadas, con las manos entrelazadas sobre la mesa delante de ellas, mirando fijamente la pared. Ambas llevaban vestidos largos, que parecían de otra época, cuellos altos, mangas largas, la tela descolorida, pero limpia, el pelo blanco, recogido severamente hacia atrás. Kovac dijo después que lo que más le impactó no fue su edad ni su ropa, fueron sus ojos. Eran perfectamente claros, perfectamente conscientes. No eran mujeres que hubieran perdido la razón. Cuando preguntó si eran Dorothy y Evelyn Marsh, la mayor Dorothy giró lentamente la cabeza para mirarlo y sonrió. No una sonrisa cálida, no una sonrisa aliviada, sino algo completamente distinto. Algo que hizo que Kovac diera un paso atrás, a pesar de sí mismo. El informe oficial presentado por Kovac y Brennan aquel día tenía 3 páginas, documentaba el estado de la casa, la condición de las dos mujeres y los hechos básicos de su descubrimiento. Pero había otro informe, uno que se presentó por separado y fue sellado por el condado en menos de 72 horas. Ese informe tenía 11 páginas. Contenía las transcripciones de la conversación inicial que tuvo lugar en aquella cocina, y según fuentes que lo vieron antes de que lo guardaran bajo llave, contenía detalles que hicieron que agentes de policía curtidos recomendaran evaluación psiquiátrica inmediata, no para las hermanas, sino para cualquiera que leyera el relato completo. Las hermanas hablaban con claridad y calma, respondían las preguntas en oraciones completas, no mostraban signos de confusión ni angustia. Cuando Brennan preguntó cuánto tiempo llevaban en la casa, Dorothy dijo, desde diciembre de 1938, 43 años, 1 mes y 9 días. Cuando preguntó por qué se habían sellado dentro, Evelyn, la hermana menor, habló por primera vez. Su voz era suave pero firme. Hicimos una promesa, dijo, a nuestro padre antes de que muriera. Kovac preguntó qué clase de promesa podía requerir encerrarse del mundo durante más de 4 décadas. Dorothy y Evelyn se miraron. Hubo algo en esa mirada, dijo Kovac después,
que parecía toda una conversación silenciosa pasando entre ellas. Luego Dorothy volvió a mirar a los agentes y dijo: prometimos mantenerlo contenido. ¿Mantener qué contenido?, preguntó Brennan. La expresión de Dorothy no cambió. El patrón, dijo, como si esas dos palabras debieran tener todo el sentido del mundo para quien las oyera. Kovac, cada vez más frustrado, les pidió que lo aclararan. ¿Qué patrón? ¿Patrón de qué? Las hermanas volvieron a mirarse. Esta vez habló Evelyn. Nuestro padre lo descubrió en 1936. Era profesor de matemáticas en Hazel Ridge College antes de que cerrara. Estaba trabajando en algo que llamaba recursión generacional. Creía que ciertos comportamientos, ciertos rasgos, ciertos resultados podían rastrearse a través de las líneas familiares de forma predecible, no genético, algo distinto, algo que se movía través de la sangre, pero no era biológico. Los agentes no lo entendían, tampoco lo entendería la mayoría de la gente que lo oyera de segunda mano. Pero lo que vino después, según el informe sellado, fue cuando la conversación dio un giro que ni Kovac ni Brennan pudieron racionalizar ni descartar. Dorothy metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un pequeño diario de cuero. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. Todo está aquí, dijo. Cada generación de nuestra familia, desde 1762. Mi padre lo documentó todo. El patrón se repite cada tercera generación. Y cuando lo hace, alguien muere. No por accidente ni enfermedad. Simplemente paran. El corazón para. La respiración para. Y siempre ocurre el mismo día del año, el 16 de diciembre. Siempre la hija menor, siempre los 33 años. Brennan, según sus notas, intentó mantener la profesionalidad. Sugirió que lo que las hermanas describían parecía una trágica serie de coincidencias, tal vez agravadas por superstición familiar o enfermedad mental transmitida generacionalmente, pero Dorothy negó con la cabeza. Eso pensó nuestro padre al principio, dijo, hasta que volvió atrás y verificó cada muerte, partidas de nacimiento, certificados de defunción, registros parroquiales, archivos del condado, obituarios de periódicos. Pasó 3 años documentándolo todo: 1772, 1795, 1828, 1861, 1894, 1927. Cada 33 años, cada 16 de diciembre, cada hija menor muerta, los 33, sin excepciones, sin supervivientes. Kovac hizo la pregunta obvia. Si el patrón era real y si continuaba cada 33 años, entonces el siguiente caso habría sido en 1960. Alguien de su familia debería haber muerto ese año. El rostro de Dorothy permaneció impasible. Mi prima menor Margaret, dijo, 16 de diciembre de 1960. Tenía 33 años. La encontraron en su apartamento en Filadelfia, sin signos de violencia, sin drogas ni alcohol en su sistema. El forense dictaminó paro cardíaco, pero no tenía antecedentes cardíacos. Estaba sana. Se acostó la noche del 15 y nunca despertó. Evelyn se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos aún entrelazadas sobre la mesa, pero añadió en voz baja: Margaret no debía ser la hija menor. Yo lo era. La habitación quedó en silencio. Brennan dijo después que podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos. Evelyn continuó, con voz firme, pero cargada de un peso que parecía aplastar todo a su alrededor. Yo nací en 1909. En 1937 habría tenido 28 años. Para 1960 habría tenido 51. Pero al patrón no le importa la edad cuando llega el ciclo. Le importa la posición en la línea familiar. Yo era la hija menor de mi generación, el 16 de diciembre de 1960. Ese era mi día de muerte. Mi padre lo sabía, lo había calculado, había intentado todo para detenerlo. Nos mudamos a distintas ciudades, cambiamos de nombre, incluso intentó disolver legalmente la línea familiar. Nada funcionó. Al patrón no le importaban los documentos ni la distancia. Entonces, ¿qué hicieron?, preguntó Kovac.
¿Cómo sobrevivió Evelyn si el patrón era inquebrantable? Esta vez respondió Dorothy, bajando la voz como si estuviera revelando un secreto que nunca debería pronunciarse en voz alta. Nuestro padre encontró una laguna, dijo. Si la hija menor se retiraba completamente del mundo, si dejaba de existir en cualquier registro público, cualquier conexión social, cualquier interacción con el exterior, el patrón no podía encontrarla. Necesita testigos, necesita que la persona forme parte del mundo. Así que en diciembre de 1938, cuando Evelyn cumplió 29 años, nos encerramos en esta casa. Cortamos todo contacto con todos, sin visitas, sin cartas, sin llamadas telefónicas. Vivimos de conservas y alimentos enlatados que habíamos almacenado. Pagábamos las facturas automáticamente para que nadie viniera a buscar y esperamos 22 años. Eso fue lo que las hermanas permanecieron selladas en aquella casa, esperando a que pasara el 16 de diciembre de 1960. Evelyn tendría entonces 51 años, 18 años más allá de los 33 que exigía el patrón. Según el diario que dejó su padre, una vez que una mujer superaba la edad objetivo, estaba a salvo. El patrón seguía adelante, buscando a la próxima hija menor de la siguiente generación. Pero aquí está lo que hizo que la sangre de Kovac y Brennan se helara cuando lo escucharon. Las hermanas no abrieron la casa en 1960, ni en 1965, ni en 1970, ni en 1975. Permanecieron encerradas 43 años. Cuando Brennan preguntó por qué seguían allí, después de que Evelyn estuviera a salvo, Dorothy lo miró con esos ojos claros y conscientes y dijo algo que apareció en el informe sellado, pero nunca fue explicado. Porque lo oímos golpear. Los agentes le pidieron que aclarara qué quería decir. Las manos de Dorothy se apretaron ligeramente sobre la mesa. Fue la única señal de emoción que mostró desde que llegaron. 3 meses después del 16 de diciembre de 1960, dijo, empezamos a oír algo en la puerta por las noches, normalmente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Unos golpes lentos y deliberados. 5 golpes, siempre 5, con exactamente 10 segundos entre cada uno. Nunca respondimos, nunca miramos, pero seguía volviendo. Cada 16 de diciembre después de eso, cada año, 1961, 62, 63, año tras año, los golpes duraban 3 horas, luego paraban y cada año eran más fuertes. La voz de Evelyn era apenas un susurro ahora. El año pasado ya no fue solo en la puerta, fue en todas las ventanas, al mismo tiempo, como si algo rodeara la casa, probando cada entrada sellada, buscando una forma de entrar. Si todavía estás viendo esto, ya eres más valiente que la mayoría. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú si esto fuera tu linaje. El diario que Dorothy entregó a los agentes fue examinado después por 3 psiquiatras distintos y 2 historiadores. La letra era consistente en todo el cuaderno. Pertenecía a su padre, el profesor Martin Marsh. Las fechas eran exactas. Los certificados de defunción que había citado fueron verificados. Cada uno coincidía, desde 1762 hasta 1927. Cada entrada estaba documentada en registros públicos exactamente como él lo había escrito. Pero el diario contenía algo más, algo que se mencionó en el informe sellado, pero nunca se detalló por completo. Las últimas 30 páginas estaban escritas con tinta diferente, no por el padre, sino por Dorothy. Ella había continuado su trabajo, documentando algo que ella llamaba la progresión. Entradas día a día, clínicas y precisas, describiendo cómo habían cambiado los golpes a lo largo de las décadas, cómo habían evolucionado. En 1960 eran débiles, casi titubeantes. Para 1970 eran lo bastante fuertes como para hacer temblar la puerta en su marco. Para 1980, escribió ella, ya podían sentir las vibraciones a través del suelo. Y el 16 de diciembre de 1980, apenas un mes antes de que los agentes las encontraran, Dorothy había escrito solo una línea.
Hablaba en nombres. Los agentes no sabían qué hacer con nada de todo aquello. Su trabajo era comprobar el bienestar de dos mujeres mayores que habían sido reportadas como posiblemente desaparecidas o fallecidas. Lo que encontraron, en cambio, fue algo que no encajaba en ninguna categoría para la que los había preparado su entrenamiento. Las hermanas estaban físicamente sanas, extraordinariamente sanas para su edad y sus circunstancias. Eran coherentes, articuladas y no mostraban signos de psicosis ni delirio. La casa, a pesar de estar sellada, estaba relativamente limpia. Las hermanas habían mantenido una rutina, dormían por turnos, una siempre despierta, siempre escuchando. Habían vivido de conservas y provisiones secas, racionando con cuidado. Leían a la luz de las velas para ahorrar electricidad. Incluso llevaban un pequeño cuaderno de observaciones diarias, anotando patrones meteorológicos que podían oír pero no ver. Llevaban la cuenta del tiempo con precisión mecánica. Kovac y Brennan tomaron la decisión de sacar a las hermanas de la propiedad. No fue exactamente un rescate. Las mujeres no querían irse. Dorothy insistió varias veces que salir era peligroso, que romper el sello era exactamente lo que eso quería, que ellas lo habían mantenido a raya durante más de 4 décadas y ahora los agentes estaban deshaciendo todo. Pero el protocolo exigía que fueran llevadas a evaluación médica y psiquiátrica. La ambulancia llegó sobre las 3 de la tarde. Las hermanas fueron escoltadas fuera de la casa. No habían salido desde que Franklin Roosevelt era presidente. Evelyn lloró en silencio al cruzar el umbral. Dorothy permaneció callada, su rostro indescifrable. Cuando la subieron a la ambulancia, se volvió hacia Kovac y le dijo algo que él incluyó en sus notas personales, pero no en el informe oficial. Ahora lo habéis dejado salir, le dijo. Sabe que hay una próxima generación. Los encontrará más rápido de lo que nos encontró a nosotras. Las hermanas fueron llevadas al Hazel Ridge General Hospital, donde permanecieron en observación durante 6 días. Los médicos las encontraron desnutridas, pero por lo demás sanas. Sus evaluaciones mentales fueron inconclusas. No mostraban signos de esquizofrenia, ni trastornos disociativos, ni evidencia de psicosis compartida. Simplemente mantenían, con calma y consistencia, que todo lo que habían dicho era cierto. El 20 de enero de 1981, ambas hermanas fueron dadas de alta y puestas al cuidado de un sobrino lejano, Thomas Marsh, que vivía en Ohio. Abandonaron Pensilvania ese mismo día. La casa fue tapiada por el condado y marcada para su eventual demolición. El diario de cuero y toda la documentación relacionada con el caso fueron sellados por orden judicial. El motivo oficial fue proteger la privacidad de la familia Marsh, pero 3 personas que estuvieron presentes durante el sellado dijeron extraoficialmente que la verdadera razón era otra muy distinta. El juez que ordenó sellarlo había leído el informe completo, las 11 páginas, y cuando terminó, cerró la carpeta, miró al fiscal del condado y dijo: «Nadie más lee esto, nadie habla de esto. Lo enterramos y olvidamos que alguna vez lo vimos». Dorothy Marsh murió el 3 de marzo de 1982, 14 meses después de abandonar la casa de Hazel Ridge. Tenía 76 años. El certificado de defunción indicó causas naturales. Evelyn vivió otros 9 años, falleciendo en 1991. A los 82 años, pasó esos años en una residencia en Cleveland, callada y colaboradora, sin volver a hablar nunca de lo sucedido en Pensilvania. Cuando murió, dejó una única petición en su testamento: que la incineraran y esparcieran sus cenizas en un río, no que la enterraran en el panteón familiar. El sobrino, Thomas Marsh, cumplió la petición. También heredó lo que quedaba de los documentos familiares
incluidas copias de la investigación de su tío abuelo, que habían estado guardadas en una caja de seguridad. Thomas lo leyó todo una vez y luego lo quemó todo en el patio trasero de su casa. Cuando su esposa le preguntó por qué, le dijo que no quería que sus hijas lo vieran jamás. Pero aquí está lo que Thomas no sabía, lo que no podía haberse predicho. El patrón, si era real, funcionaba en ciclos de 33 años. 1960 había sido la última vez, lo que significaba que la siguiente sería en 1993. Thomas Marsh tenía dos hijas, Sarah, nacida en 1968, y Rebecca, nacida en 1971. Rebecca era la menor. El 16 de diciembre de 1993, Rebecca Marsh tenía 22 años. Vivía en un apartamento en Pittsburgh y trabajaba como asistente legal. No tenía 33 años. No encajaba en el patrón. Pero a las 2:47 de la madrugada, su compañera de piso se despertó para ir al baño y encontró a Rebeca de pie en la cocina, mirando fijamente la puerta. Cuando le preguntó si estaba bien, Rebeca se volvió lentamente. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados, y dijo con una voz que su compañera describió después como no del todo suya. Alguien está llamando. ¿No lo oyes? No había ningún golpe. La compañera intentó llevarla de vuelta a la cama, pero Rebeca no se movió. Se quedó allí parada, mirando la puerta, escuchando algo que nadie más podía oír. Rebecca Marsh murió 6 semanas después, el 28 de enero de 1994. La causa oficial de defunción se registró como suicidio. Había dejado de comer, había dejado de dormir y finalmente había dejado de responder a nadie. La familia la internó en una clínica psiquiátrica, pero nada ayudó. Se pasaba horas inmóvil mirando paredes, puertas o ventanas, como si viera algo moverse al otro lado. En sus últimos días habló solo una vez, a una enfermera que le estaba tomando las constantes. La enfermera lo anotó en sus notas, aunque no entendió qué significaba. Rebeca la miró directamente y susurró: me encontró de todos modos. Siempre nos encuentra. No puedes esconderte de tu sangre. 24 horas después su corazón simplemente se detuvo. Tenía 23 años, no 33. El patrón había cambiado. La casa de Hazel Ridge fue demolida en 2003. La parcela fue vendida a una empresa urbanizadora, pero sigue sin desarrollar hasta el día de hoy. Los contratistas locales a los que se ha ofrecido construir allí han rechazado sistemáticamente, alegando problemas con permisos o estabilidad del terreno. Aunque los registros del condado no muestran tales problemas, los documentos sellados de 1981 siguen sellados. Las peticiones para acceder a ellos, bajo las leyes de libertad de información, han sido denegadas 4 veces. El motivo oficial siempre es el mismo: preocupaciones por la privacidad de los familiares supervivientes. Pero no hay familiares supervivientes. La línea Marsh, según los registros públicos, terminó con Rebecca. Thomas Marsh murió en 2008. Su otra hija, Sarah, nunca se casó ni tuvo hijos. Ahora vive sola en Oregón bajo un apellido diferente. Cuando investigadores interesados en la historia de su familia la han contactado, siempre ha rechazado hablar. Sin embargo, una vez respondió con un breve correo electrónico que simplemente decía: hay historias que no deberían contarse. Hay cosas que deberían permanecer enterradas. Por favor, no vuelvan a contactarme. Los agentes que encontraron a las hermanas ya no están. Kovac murió en 2006. Brennan en 2011. Ninguno habló nunca públicamente de lo que pasó en esa casa, pero la hija de Brennan, en una entrevista años después, compartió algo que su padre le contó poco antes de morir. Dijo que había vuelto una sola vez a la propiedad de Hazel Ridge, solo en 1982, aproximadamente un año después de sacar a las hermanas. La casa aún estaba en pie, tapiada y vacía. No entró, solo se quedó en el jardín mirándola mientras caía la tarde, y cuando se puso el sol, dijo que lo oyó: 5 golpes lentos y deliberados, 10 segundos entre cada uno.
viniendo del interior de una casa en la que nadie había entrado en más de un año. Subió al coche y nunca volvió. Cuando su hija le preguntó si creía lo que habían dicho las hermanas, si pensaba que el patrón era real, la miró largo rato antes de responder. Luego dijo algo que ella nunca olvidó. No sé si es real, pero sé que algo estaba en esa casa con ellas y sé que sigue buscando. Esa es la historia de las hermanas de Hazel Ridge, dos mujeres que se encerraron del mundo durante 43 años para escapar de algo que se movía por su linaje como una sombra. Creas o no en patrones, maldiciones o traumas generacionales que toman forma física. Los hechos permanecen, las muertes ocurrieron, las fechas coinciden y en algún archivo gubernamental sellado hay 11 páginas que alguien decidió que el público nunca debería ver. Tal vez tenían razón. Tal vez algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. O tal vez, solo tal vez, lo único peor que saber es no saber qué te han transmitido por la sangre, esperando su turno para llamar a tu puerta.